Y estamos una vez más en Críticame si puedes. Esta es día domingo, día de descanso. Qué mejor que ver una película, Totó. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido tu semana? Todo bien por acá, mañana es feriado para nosotros. Qué Como mejor. en Chile fue el viernes, para nosotros es mañana. Yo no sé cuándo voy a volver a tener un feriado, pero bueno. Entonces vamos de lleno a lo que nos convoca, que es revisar esta película Tengo miedo torero, Totó. Así es, esta película está dirigida por Rodrigo Sepúlveda con un guión adaptado de la novela homónima escrita por Pedro Nemebel. Rodrigo Sepúlveda, la verdad, yo no lo conocía mucho. Ha hecho 3 largometrajes anterior a esto. El 2001 hizo Un ladrón y su mujer. El 2006 hizo Padre Nuestro, que esa por las críticas como que se hizo un Sí, poco ese más es bien reconocida. connotado, de Y el hecho. 2000, uh-huh, sí, y el 2014 hizo Aurora. No, esa Esas son como sus bien pelea de perrito. largometrajes principales. Claro. El reparto de esta película está Alfredo Castro, Leonardo Ortigris, Julieta Silverberg, Amparo Noguera, Sergio Hernández y Luis Ñeco. Y se estrenó el 3 de septiembre del año pasado en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Muy bien. Entonces, nosotros catalogamos esto, bueno, en general, de hecho, está catalogado como un drama que de alguna manera cuenta los amores y desamores de una chica transexual en tiempos de dictadura, de la dictadura chilena, digamos. Y más o menos eso es lo máximo que podemos decir sin spoiler. Dicho esto, Toto, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película? Eh, yo creo que la historia que narra este amor, ya sea correspondido o no, de su protagonista, y que, por así decirlo, se encuentra con, con esta persona que le hace frente, ¿no?, a todo lo que está pasando en nuestro país, de la dictadura. Creo que es una historia bien interesante para contar. Eh, A mí, con respecto a la trama, la encuentro bien interesante. Me gusta, por ejemplo, hay elementos o muchas películas chilenas que comentan la dictadura desde el punto de vista más como la dictadura misma y qué sé yo. A Ujú. mí me gusta que la dictadura o el tiempo en sí mismo, la época, se use como un contexto y no como parte absoluta de la historia. ¿Sí? Entonces me parece que eso logra bastante bien eso, simplemente tener un contexto de historia que está en ese punto, pero que la historia no sea en verdad de eso. Digamos. Eh, en ese sentido, me gusta también cómo muestran o cómo fue la vida, de hecho, de los transexuales, básicamente, o el estilo de vida de los transexuales en dictadura. Y no solo eso, sino que además la historia coteja un poco la cosa revolucionaria y de cómo, de hecho, yo siento que juega hasta como una suerte de alegoría en ese sentido de que ni siquiera en términos de política ellas se pueden sentir parte de uno u otro lado. Entonces, ese Ujú. elemento a mí me parece como Es verdad. súper interesante, así como, mira, porque no podemos, o sea, los militares nos quieren matar y en una parte hay una frase, y de hecho esa es cierta, por si acá, que ella dicen que los comunistas no tienen maricones. Dice. Y también es cierto, sí. O Ujú. sea, hay íconos del comunismo extremadamente homofóbicos y entonces es interesante cómo no solamente desde el punto de vista así como más humano, sino que como que en todo punto de vista cae en esa concepción de no pertenecemos
y nadie como que nos banca en ninguna suerte de agrupación. Esa cosa que me pareció bien interesante y creo que se muestra bastante bien. Por otra parte, como decíamos, la cosa contextual me gusta y finalmente que la historia se trata de algo como íntimo básicamente y que no es de la dictadura, como decía antes, sino que es una cosa como Claro. más íntima, es como súper personal y es bien interesante porque al final es como una historia romántica realmente la película en contexto de dictadura, es como el amor en tiempos de cólera, básicamente, de García Márquez, pero este Tengo miedo torero, una suerte de amor en tiempos de dictadura, y más encima en este contexto de homosexualidad o, bueno, transexualidad en este caso, pero digamos por extensión, ¿no? No, sin el perjuicio de herir a nadie. Ujú. Eh, Claro. ¿Sí? Eh, Eso te iba a decir, ¿qué es eso más que nada? Que es la historia que no se trata, como dices tú, de la dictadura, es un momento obviamente histórico que está pasando, pero la historia se centra en el personaje principal y eso es lo bonito y lo novedoso encuentro yo que tiene Claro, la con película. respecto a otras películas que contextualizan la Ujú, dictadura como esta película se trata de la dictadura básicamente. Y el cine chileno peca un poco ujú, en eso cuando muestra la dictadura, en que las películas se tratan de la dictadura y no se tratan de otra cosa que pasa en la dictadura. Entonces, bien interesante, muy bien. El segundo punto que yo creo que es el mejor de la película, al menos para mí, es la actuación. ujú. La Sí, actuación de todo el mundo en esta película es genial. Partiendo por Alfredo Castro, que es el personaje principal ahí, que hace esta transexual que ella decía no tiene nombre, digamos. Eh, es muy, muy bueno, sí, pero muy, muy bueno. Uno le cree todo lo que hace, todo lo que dice, es genial. Es muy, muy genial. Y después ujú, tenemos a este como a quien es su enamorado, básicamente. También, muy bien, como que era súper raro el tipo desde un principio, o sea, era como extraño y poco a poco se va entendiendo ese personaje también mientras transcurre la historia. Lo mismo después los que eran las amigas de la personaje principal, por ahí Luis Ñeco, tremendo, siempre lo hace muy bien, de hecho, es un gran actor. Entonces ahí todos cumplen un rol, no son muchos actores, de hecho tú mencionaste el cast, y son como 10 y de hecho no hay más de 10 personajes, no hay más de 10 personas que hablen claro. en la historia. Eh, pero yo diría que las actuaciones y el cast muy, muy bien elegido. El caso es muy bueno. Sí. A la Sí, Amparo Noguera te que era faltó, la vecina del negocio. faltó nombrar. La vieja copuchenta ahí del, Sí. del Esa barrio. era la dueña del negocio que le tenía los recados, tenía el teléfono y todo. Claro. Sí. Sí, era bien raro ver eso. A mí me pasó, bueno, uno sabía que antiguamente no todos No, tenían teléfono en sus casas, pero claro, ella era la señora, como dices tú, de la seguridad del negocio que sí, tenía el teléfono y ella recibía las llamadas y los recados y todo claro. del barrio, ¿no? Claro, la gente daba ese número. Como que me extrañó un poco como volver un poco atrás, porque claro, ahora todos tenemos celular y teléfono y número y todas las cosas. Claro. Y más que teléfono ahora se ocupa más el WhatsApp o el Internet en estos tiempos, pero claro, como que me sacudió un poco volver como a la realidad que teníamos, ¿no? Como O país. sea, era la realidad del mundo, digamos, Eh, los teléfonos y todos los artefactos electrónicos partieron así, unos pocos lo empezaron a tener y luego se empezaron a volver baratos y a generalizar, digamos. Pero sí, o sea, yo alcancé a vivir esa época, de hecho. Ujú, Por mi mamá, digamos, en el mismo negocio, de hecho, esa misma onda de que la gente daba ese número y mi mamá le atendía los recados y después le decía a la gente, oye, ¿sabéis ujú. que te llamo tal y no sé qué? Sí, era así, era bien común, digamos. Bien interesante. Otro elemento que lo mencionamos un poco con respecto a la, o sea, lo mencioné pero muy a la pasada, es los personajes. No como actuación, Ujú, sino como personajes mismos de ficción. A mí me gustaron mucho y cómo se desarrollan en el tiempo me encantó.
Hay que decir que este es un Ujú. personaje, el personaje principal, esta chica transexual, pero vieja, digamos. Ella ya pasó, de hecho ella misma dice, ya pasó sus mejores momentos, ya no espera mucho de la Ujú. vida y llega a conocer a Claro, un tipo producto de una serie de situaciones fortuitas, básicamente, y de alguna manera es casi que amor a primera vista, ¿sí? O sea, uno entiende inmediatamente la tensión sexual que hay ahí, y es, de hecho yo creo que está muy bien representada. Y por eso mismo encuentro que el otro tipo, sí, eh, como actor obviamente muy bien, pero como personaje, el personaje de él era muy, muy interesante. Cómo uno va, como que, porque uno siente la tensión sexual entre los personajes, pero también el tipo hace cosas que dan a entender que como que está utilizando a la chica para otras cosas, entonces siempre está esa dualidad que queda como sí, en duda. Entonces, ¿qué pasa? Cuál es el real objetivo de este sí, tipo? Y me encanta cómo se desarrolló ese elemento de ese personaje. Bueno, son los dos personajes principales, la chica y este otro. Eh, Carlos, Carlos Carlos. se me había olvidado, perdón. Carlos. Y entonces sí, definitivamente ahí hay otro gran punto de la película que creo yo que se trata de dos personajes, es bien simple en ese sentido, no hay mayor complejidad, pero el tratamiento que tiene sobre esos personajes y cómo son esos personajes, sus, digamos, sus intimidades o sus secretos más relevantes son llevados a cabo de manera magistral. A mí me encantó. No sé si algo que comentar. Sí, la verdad es que está muy bien hecha la creación de personajes en ese sentido. Pucha, no podría agregar nada más a lo que dijiste porque creo que eso es. Pero con respecto a eso, a mí me pasó que sentí un poco débil el guión. Ya, En sí, tiene partes que, claro, que son muy íntimas, como dices tú, que son solo ellos dos y momentos así como de profundidad de sentimientos y eso, pero no encontré que estuvo tan bueno el guión. Creo que le podrían haber sacado mucho más provecho. hay que pensar que igual la película no es muy larga, es como hora y media, hora 40, algo así. Yo creo que reforzar un poco eso tiene que ver también con empezar a poner más escenas, más de la cotidianidad y no era mucho interés. De hecho, las escenas de la cotidianidad era como para demostrar, para literalmente hacer un punto de lo que estaba pasando. De hecho, la película en ese Claro, sentido hace una serie de secuencias que son como puntos que nos permite ver un poco de cuál era la relación entre los dos, pero más allá de eso no indaga. Así mm, que estoy de acuerdo en ese sentido, claro, pero creo que tiene que ver con una decisión de producción más que de... Hay que pensar que esto es un libro, pues esto es la ujú, adaptación de un libro, entonces ahí los productores claro, seguro dijeron, mira, sabéis que no queremos una película, no queremos un Señor de los Anillos, queremos una cosa que pueda ser llevadera. Y yo creo que en ese sentido, personalmente creo que igual esa es una decisión razonable. Porque siento ujú, que si nos mostraban más y la película duraba más tiempo, se hubiera puesto un tanto tediosa. Creo que la película dura como más o menos lo que tiene que ujú. durar. Pero producto de eso, Y tiene un mm, muy buen final, hay que claro, decirlo. y producto de eso, ¿cómo se llama? Sí, no, tiene muy buen final. Pero producto de esta cosa de guión que decía, o sea, producto de esta cosa de duración, estoy de acuerdo que pierde un poco de peso de guión, digamos. O sea, básicamente Sí. transaron ahí, nada que hacer. Yo creo que eso es como lo único que me dejó como un poco, que es como el punto más débil que encuentro, porque claro, la actuación, la historia es muy bueno, todo lo demás. Y en cuanto a los elementos técnicos, creo que está muy bien filmada. De hecho, claro, se ven unos planos de muy pocos planos, porque como esto ocurre en la mayoría de las cosas ocurre dentro de la casa de Claro, esta mujer, eh, se ven como que está bien hecha la iluminación, porque claro, es un lugar dentro con poca luz de repente. eh,
la casa donde vivía estaba en muy malas condiciones porque había pasado el terremoto y no lo habían arreglado y, y ella vivía como entre comillas ahí como que Súper se había tomado acomodadita. la casa, entonces, claro, como que no tenía mucha luz, tenía una radio a pila, entonces en términos de, como para hacer real eso, encuentro que está muy bien hecho la iluminación, ya que tenían poca luz, está muy bien realizada también, y se nota como en las tomas más íntimas, cuando están ellos dos, como el enfoque que tiene, se ve como esa intimidad, me traspasaron esa intimidad a través de la cámara. Encuentro que en ese sentido está muy bien dirigida la Sí, película. definitivamente, en términos creo yo, donde lo que mencionaste tú, el aspecto técnico para mí que más destaca, definitivamente la iluminación. La iluminación es muy, muy potente. Hay que pensar que esto no solo está filmado principalmente en esta casa como más bien lúgubre, sino que además principalmente en la noche. Ellos solo se encontraban, o Ujú. son pocas las veces que ellos salen a pasear, digamos, y de hecho cuando salen a pasear es todo un evento en el día. Claro. Ellos se encontraban en la noche, esos Ujú. eran sus horarios de reunión, entonces ahí los juegos de luces, como con la cosa que parece una vela y cosas así, son muy buenos. Eh, Ujú. pero definitivamente tiene unas tomas que son muy muy interesantes. De hecho también yo destaco tremendamente las tomas cuando estaban en la intimidad o cuando estaban los dos solos y como que se notaba la tensión. Yo creo que justamente eran esa toma o como el ángulo de la cámara como los ponía lo que lograba transmitir eso. Así que muy muy bien hecho y nada, lo logró, digamos. Sí. Eh, lo Ujú. último que falta por mencionar es la música. Esto se llama por un, de hecho por un tema, Tengo miedo torero, por no sé qué estilo, pero es con un tema español, claramente. Y la música hay que decir que transita en varias versiones de temas envasados, pero que son como bien populares y son buenas Ujú. versiones y están bien adaptados a los momentos de la película y unos temas que hicieron Aznar con Manuel García para la película. Entonces yo creo que es muy buena la música. La música de verdad me encantó. Me encantó. Además, bueno, tenemos dos compositores tremendamente buenos ahí que armaron la cosa. Entonces, nada que decir. Muy, muy buena la música. El ending de la película, que es este tema de Pedro Aznar con Manuel García cantando juntos, es increíble. Así que nada, Sí. eso es lo que... Así es, muy buena la música. Claro, no dijimos eso, que el título de la película es por una canción. A mí me pasó, pucha, yo la verdad es que no conocía de esta música envasada, no conocía ni una canción, la verdad. Sí, esto que va más para lo español, así como bien de esta onda, ¿cómo decirlo? Como del gitano, español gitano, hay todo un set de música española gitana que va desde lo más gitano así under hasta lo más gitano pop, que es como más, es mucho más grato digamos para uno, pero es de esa onda, digamos. Sí, yo tuve un tiempo escuchando ese estilo de música, así que igual lo ubico un poco. Muy bien. Dicho esto, ¿se queda algo más por comentar, Toto? Creo que no. ¿No? Entonces, ¿qué nota le ponemos a esto? Eh, Uy, difícil. Yo creo que estuvo difícil esta decisión. Eh, yo le pongo, la verdad, un 7,5. A mí me gustó la película, me encantó obviamente la actuación. Eh, Creo que se ve obviamente de nuevo que tenemos grandes actores en el cine chileno. Creo que Alfredo Castro es uno de los grandes actores que tenemos y acá supieron aprovecharlo. Como dije anteriormente, la historia es muy buena, pero me quedó como a gusto de algo más. Sí. Solo por eso mi Sí, nota yo es un igual siete voy por un cinco. 7.5. La película es bien buena, bien interesante.
pero por algún motivo deja como con gusto a poco al final. Algo pasa, a pesar de que el final es bueno, a pesar de que los personajes son bien interesantes, esas carencias de guión que mencionaba la Toto, yo creo que termina empezando y deja como con un poquito gusto a poco. Uno hubiera esperado o uno hubiera querido un poquito más, no sé. Pero definitivamente opino completamente como tú, un 7-5. Entonces, Muy bien. ¿recomendamos esto o no? Obvio que sí, siempre, bueno, yo creo que la mayoría de las veces vamos a recomendar nuestro propio me enredé, cine chileno. Encuentro que es una gran película. eh, una de las, no he visto muchos chileno que me haya gustado. Soy como bien crítica en ese sentido, trato de ver cine chileno, pero la verdad es que encuentro que ahora este último ha hecho películas y largometrajes y cortometrajes muy buenos, así que a lo mejor es algo de ahora. Y siempre es bueno recomendar algo de nuestro país, yo creo, y sobre todo esta película que, como dijo Jaime, es muy entretenida, el guión, o sea, los personajes son muy encantadores, el tema obviamente, de alguien transexual, eh, creo que las minorías siempre son un tema para reflexionar. Eh, Más allá de la dictadura, quiero destacar más eso, como el tema de las minorías que ya hemos visto en episodios anteriores. Y es una película, la verdad es que es entretenida. A mí me mantuvo bien entretenida toda la película y expectante a ver qué sucedía con este amor, cómo progresaba. Y, y la verdad es que yo la recomiendo. Ya. Eh, Igual, obviamente completamente recomendable. Quería hacer una mención de que el cine chileno va como por ciclos, ¿ah? Y nada, primero vino el ciclo aquí de cosas como Sexo con Amor, Taxi para tres, y qué sé yo. Después vino por ahí otro ciclo donde vino como las cosas como más estilo Machuca, que también fue una época bien interesante. Y ahí yo creo que ahí vino un punto de inflexión. Como que el cine chileno trató de generar una especie de industria, pero fue por el mal camino, porque ese es el momento donde empezaron esas películas como el Limpia Piscinas o el, ¿cómo se llama? Estas películas que son de La Paz Bascuñán, que a mí me encanta, pero son muy malas. O Qué pena tu vida, así que son como películas que dijeron, vamos a revitalizar el cine chileno con estas como comedias nefastas. Claro. Les salió muy mal y fue una seguidilla de años. Yo creo que ahora estamos en un periodo donde estamos volviendo a este ciclo de películas bien interesantes y lo tenemos en varios frentes, el mismo Agente Topo, esto, y había una más, de hecho, o sea, había un par más, de hecho, se me olvidó el nombre, pero, La ¿ah? Nana, ¿te acuerdas que también No, pero La estuvo Nana igual es la como Nana? hace 3 años, diría yo. Como que fue Ah, un faro ahí entre esa basura de comedia de unos tipos que eran hermanos más encima y decían que iban a hacer cine como... No, no, si era muy mal. Bueno, en una entrevista decían que ellos eran como los hermanos Wachowski de Chile. No, si era pésimo, era pésimo. No, no, nada que hacer. Entonces, definitivamente recomendable, si bien deja con un poquito de gusto a poco, igual hay que verla. Es una gran, gran película chilena y para ver lo que se está haciendo, este cambio de switch claro. de que las películas ya no se estén tratando de la dictadura, sino que la usen, es un panorama más o menos nuevo. Machuca intenta por ahí un poco hacer eso, pero yo creo que acá se logra con un poquito mejor. Creo que por ahí, al menos las películas que se traten o que pasen en la dictadura, debieran tener ese enfoque, digamos, ¿sí? Dicho Ah, esto, oye, ha sido chistoso, a cada rato te agrandás y te achicás. Eh, chao. Problemas técnicos. Nada, pero no son tan tontos. Oye, antes de que vayamos a nuestra próxima película, yo te quería contar, bueno, y contarle a nuestros espectadores, ¿sabes que yo conocí al MBL? ¿En serio? Wow. Eh, sí,
Lo conocí obviamente en una situación no muy buena para él. Lo conocí en la fundación. Yo trabajaba en la Fundación Arturo López Pérez. Para los que no los conocen, es una clínica de cáncer. Y ahí me lo encontré como paciente. Wow. Estuvo ahí en nuestro servicio. Eh, no era una persona muy... Pucha, va a ser feo, agradable. Para decirle la verdad. No sé si fue porque era su último tiempo que estaba así, yo la verdad lo conocí en un instante nomás, así que eso, como O comentario. sea, es que nada, po, ya yo me imagino que estaba viejo, estaba así en las últimas, sufriendo, nada. Ya no queda mucho tiempo en ese instante para el carisma, no, no creo. Pero bueno, igual Claro. interesante la historia y alguna vez te voy a indagar La más anécdota, en si hablaste o no y eso. Entonces ahora pasamos a nuestra próxima película que va a ser... espera. así es. Queremos saber por Chin, chin, qué chin. esto le ganó a nuestra gente topo. Así que vamos a ver esto y vamos a analizarlo. Obviamente ese capítulo va a ser más distinto con respecto a los otros capítulos porque esto es un documental. Pero igual esperamos desentrañar si esto merecía ganar. Estamos pegados en los Oscar y estamos picados, básicamente. Esta es la La del verdad es picado. que yo creo Esta es la que del picado. eso iba a decir, yo creo que seguimos pegados ahí un No, poco no, con los Oscars. estamos. Esta es la del picado completamente, así que hay que saber qué tenía el pulpo que le ganó Pero al claro, una topo. autocrítica, no alcanzamos nosotros a ver todas las películas y todos los No, documentales, tampoco, así pero que obviamente compararlo con el eh, ganador es, está bien, ¿no? es buen tiempo, yo creo, para Más verlo. tranquilidad. Ya ha pasado un tiempo para, claro, más tranquilidad para tener una crítica bien hecha, no No sesgado. con cizaña ni nada, claro. Así que eso, no olviden suscribirse, comentarnos qué opinan ustedes. Ojalá puedan encontrar la película. Eh, no sé en qué plataforma está, la verdad. Tengo miedo, torero, estoy hablando. Sí, sí. Y obviamente mi maestro el pulpo está en Netflix. Así que con eso nos vemos la próxima semana en Críticame si Críticame si puedes. puedes. Dominado.